hacer un paréntesis en la serie que estuve dando último, porque quiero compartir algo con ustedes que pude rescatar de este viaje que hicimos con mi esposa. Apenas acabamos de llegar. Y para eso quiero que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, es el último capítulo de la carta. Y les ruego que vayan hasta los versículos 10 al 20. Los voy a leer y vamos a mirar algunas cositas de ahí. Capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo enviada a los Efesios. Váyanse hasta el verso 10 y de ahí vamos a leer, o voy a leer hasta el versículo 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, gracias por tu bendita palabra, y te rogamos, como siempre, que la apliques a nuestros corazones y a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días tuvimos la oportunidad de visitar con mi esposa, Gloria, y claro, es mi única esposa, ¿no? Es Gloria. El campo o parque militar de Gettysburg, en Pensilvania. Y probablemente para ustedes no sea familiar esto. A mí me gusta un poco me gusta mucho la historia. La historia en todo sentido, no necesariamente la local, sino de todo el mundo. Y creo yo que todos los cristianos deberíamos amar la historia, porque cuando leemos la Biblia estamos leyendo historia también. Realmente es un poquito difícil entender algunas de las enseñanzas y cómo aplicarlas si realmente no somos amantes de la historia, y tratar de querer tener una comprensión de la historia bíblica y cómo debe entonces esa historia de alguna forma aplicarse a nuestro presente, que eventualmente va a ser historia también. Gettysburg es un lugar geográfico donde se definió la guerra de la civil que se desató en los Estados Unidos, la guerra de secesión entre los estados del norte y los estados del sur. Los del norte son conocidos como los de la Unión, y los confederados son los del sur. Hay diferencias de tipo ideológico, hay fuertes diferencias de carácter económico. El sur fue una región que postulaba por la mano de obra gratis, y es por eso que se explotaba en las grandes plantaciones de algodón,
y otras cosas, en fin, la esclavitud. Y en el norte, por supuesto, lo contrario, es decir, se estaba a favor de la abolición total, debido a que todos los hombres son iguales a los ojos de Dios. Así que esto generó un serio problema de tensión. Arranca la guerra en el año 1861 y va a durar hasta el año 1865. Son más o menos 4 o 5 años de guerra. Un poquito antes, tal vez en el 60, empezó con la nominación de Abraham Lincoln como presidente, y en el sur entonces eligen otro presidente, y esto genera una serie de problemas. Gettysburg es una región donde se va a desatar, dicen los expertos, la guerra más sangrienta, no solamente de la historia del país vecino, pero hay muchos que dicen inclusive la más sangrienta de todo el continente. Murieron muchísimas personas. Se dan cómputos de todo tipo, pero estamos hablando de miles y miles y miles de hombres que murieron en esos 4 años y pico de guerra. Y en la zona de Gettysburg, una guerra que duró, arrancó el 1 de julio, perdón, del 1 de julio de 1843 y duró hasta el 4 de julio, que es hoy día, esa fecha, el día de la independencia, ¿no es cierto?, de los Estados Unidos. Visitamos el campo, vimos un museo y estuvimos en el campo. Y mientras los guías, el señor que, digamos, contaba todos los detalles, pude caminar y pisar césped, pasto de color verde. Es una zona muy fructífera, no se ve pasto amarillo, es pasto bien verdoso. Es una zona de cultivos muy rica. Y parece mentira que mientras yo pisaba el pasto y escuchaba los datos que nos daban, que realmente rompían el corazón, porque realmente hay que ser muy insensible para no sentir y conectarse de alguna manera con lo que sufrió aquella gente en esa saga. Y parece mentira que mientras yo caminaba entonces, una vez, esos pastos verdes en realidad eran una alfombra carmesí y de cuerpos muertos, de soldados y de caballos, que inclusive hay un relato que dicen que después de la guerra, cuando comenzaron a recorrer todo el campo para atender a los heridos, eso era una alfombra de cuerpos tendidos, y alguien dijo de que no se podía pisar el suelo, para que se den una idea de la magnitud de los muertos que había en ese lugar. Iban pasando por los cuerpos y muchos heridos estaban enterrados literalmente bajo cuerpos muertos y en descomposición, y también de caballos. Detalles espeluznantes de una guerra de la cual, dijo un médico, no había ganador, porque en cada hogar, en cada familia, había lágrimas que se estaban derramando. Leí una carta, o parte de una carta de un soldado, porque la cosa es que cuando nosotros miramos estos sucesos, incluso cuando me siento en mi escritorio a leer historia, y cuando contemplamos las guerras, inclusive las guerras que se suscitaron en el Antiguo Testamento, leemos hechos históricos y nos desconectamos de la gente, leemos hechos. Pero cuando comenzamos a leer detalles personales, por ejemplo, David, cuando escribe en algunos de sus salmos los detalles de aquella persecución atroz que desató Saúl sobre su persona y tenía que esconderse en las montañas y cosas por el estilo, ahí es cuando nuestro corazón se conecta con un ser humano del pasado. Y mientras observábamos los datos históricos de la guerra y sus pormenores, entonces tropiezo con esta carta de un soldado que le escribía a su hermana y les decía: es inimaginable, hermana mía, poder comprender lo que está sufriendo un soldado en estos lugares, en estos lares. El hambre, la sed, el calor, es una guerra que se peleó en verano, el frío, el agua, la sequedad, el dolor, miembros desgarrados. Y
cuando yo leía eso, mi corazón se conectó con ese individuo que no lo conozco, obviamente, y me puse a llorar. Tuve que irme a un rincón por ahí a tratar de componerme, porque no podía ser insensible a lo que ese señor le estaba escribiendo a su hermana, y ahora, por supuesto, está haciendo eco en la historia y me estaba hablando a mí. Hermanos queridos, la guerra es una de las grandes tragedias que ha manchado la civilización humana. Es una lástima que los hombres todavía hoy no aprenden de que en la guerra lo único que hay es dolor, sufrimiento y miseria. Pero eso es lo que pudimos contemplar en ese lugar. Bueno, mientras miraba todas estas cosas, tuve tiempo también para recordar que nosotros los cristianos también estamos envueltos en una guerra. Es una guerra diferente a las guerras ideológicas que se han dado a través de la historia, ya sea por el poder, por asuntos de libertades que quieren alcanzar los hombres, como sucedió en el país vecino, en nuestras guerras de independencia, en nuestro querido continente latinoamericano, y también podemos extendernos a otras partes del mundo donde se buscaba la misma consigna. Nosotros también, los cristianos, estamos en una guerra. El apóstol Pablo acá, por ejemplo, escribe a los creyentes en la ciudad de Éfeso, una ciudad que hasta cierto punto, desde el punto de vista moral, era muy semejante a la manera en que estamos viviendo nosotros en estas ciudades. Era una ciudad próspera, una ciudad de cierta estabilidad, una sociedad que tenía una religión un poquito, a esta altura, a ver cómo lo podemos llamar, un poco pluralista. Recuerden que Roma es el que tiene el control del mundo conocido en ese entonces, pero Éfeso, como otras ciudades, tenían un trasfondo griego, helénico. Era una ciudad donde los valores morales estaban por el suelo, había un libertinaje extendido, y por supuesto allí fue donde Pablo logró, por la gracia de Dios, plantar una iglesia para que sea una luz encendida, un faro, ¿no es cierto?, que alumbre en la oscuridad espiritual de esa ciudad corrompida. Y Pablo, cuando escribe esta carta, está reclamando, entre otras cosas, hace un reclamo, porque no solamente hace una exposición como tema central de la iglesia gloriosa de Jesucristo, como debe ser, pero está reclamando de los creyentes un estándar de conducta dentro de esa sociedad donde están insertados, que sea digna de un hijo de Dios. Es decir, que cuando nosotros salimos y nos movemos y nos envolvemos dentro de esa sociedad, en nuestros quehaceres, que la sociedad pueda ver en esos individuos que están insertados allí, por la gracia de Dios, que puedan observar que hay algo diferente en ellos, que hay algo que realmente, al observarlos, los que no conocen a Cristo notan que ellos no tienen. Y saben una cosa, no hay nada que desprestigie más la iglesia de Jesucristo y el nombre de nuestro soberano Dios que una conducta cuestionable en los hijos que ha salvado. Es la cosa más triste, contemplar una iglesia o creyentes que cuando la sociedad observa lo que hace, la conducta de esas personas es deshonrar a Dios. Y esto históricamente es algo que Dios censuró en el pueblo de Israel. Ya hemos visto hace unas semanas atrás a Ezequiel hablándonos de cómo el pueblo había deshonrado a Dios. Y es por eso que Dios tiene que castigarlos y luego hacer un cambio en el carácter de ellos. Se acuerda que les da un corazón nuevo y les puso su espíritu, dice, y los hizo que guardaran los mandamientos. Ezequiel en el capítulo 36 dice, pero he tenido dolor, dice Dios. Esto es tremendo, dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Cuando leí este versículo, y lo he leído varias veces ya, yo no sé, pero no puedo dejar de sentir una tremenda tristeza de que Dios mire a sus hijos, a aquel pueblo de Israel que había escogido y le había dado privilegios
totalmente exclusivos, que no tenían los otros pueblos paganos. Y que estos hombres, en lugar de hacer el usufructo correcto de las bendiciones, lo que hicieron es profanar, y lo que produjeron despertaron es el dolor profundo en el corazón de Dios. Que en lugar de decir: hijos amados, estoy contentos con ustedes, estoy satisfecho, que Dios tenga que decir: siento dolor, casi vergüenza, porque ellos habían profanado su santo nombre. Y acá la palabra está profanar, quiere decir contaminar, quiere decir introducir algo que desprestigia a Dios. El apóstol San Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, que era una iglesia problemática, había muchos problemas ahí adentro, problemas de conducta y problemas teológicos. Uno de los grandes dramas que había es la idolatría, la conducta, pero también el usufructo de los dones espirituales en una forma completamente reprochable. Y entonces Pablo tiene que, tratar de corregir todas estas cosas. Es una lástima que en la actualidad hay muchos que agarran al apóstol Pablo en Primera de Corintios, especialmente para justificar el uso de ciertos dones espirituales en la iglesia contemporánea en una forma exagerada, diciendo: Pablo enseña. Y pierden de vista toda la teología y el tema de la carta, que es Pablo poniéndole freno precisamente al abuso de los dones. No es diciendo: hagan todo esto, sino: muchachos, a ver, frenen, porque lo que están haciendo es un escándalo y está todo mal hecho. Y entonces Pablo, en Primera de Corintios, lo que está tratando es justamente de hacer que las personas paren un poquito y se sienten a pensar qué es lo que están haciendo. Hoy, desgraciadamente, no se ve ese aspecto de Pablo escribiendo a estos hermanos. Vuelvo a repetir, no dando rienda suelta a los dones, don de lenguas, de profecía y cosas por el estilo que Pablo aborda en esa carta, sino que lo que está haciendo es escribiendo para ponerle parámetros al uso de esos dones. Y entonces Pablo le dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, a lo menos la segunda carta que tenemos, parece que escribió más, no nos llegaron, y dice: nuestras cartas sois vosotros. Las cartas de presentación nuestra, como apóstoles, como siervos de Dios, son ustedes, dice el apóstol Pablo, los creyentes en Corinto. Dice: escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta, escucha esto bien, no cartas de Pablo, dice cartas de Cristo, expedida por nosotros. Es decir, nosotros somos los carteros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo soy un transmisor, un agente, pero ustedes son cartas de Cristo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en palabras de piedra, como sucedió en la historia en Israel en el monte, sino en tablas de carne del corazón. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? ¿Qué cosa tremenda es esta? Está indicando entonces que la iglesia, los hijos de Dios, somos todos, por extensión. Esta declaración que hace Pablo es extensiva a toda la iglesia. Lo que está diciendo es que nosotros somos las cartas de Cristo para que el mundo, la sociedad, lea esa carta, que hable del amor de Dios. Como Dios, a este hombre cobarde, perdido, raído por el pecado, la inmensa gracia de Dios decidió darle salvación. Y esa es la carta que escribe Cristo a los hombres, que es un Dios propicio para salvar, para transformar, para declarar a ese individuo un hijo mío ahora, por redención. Por lo tanto, nuestra vocación como cristianos, tanto personal como corporativa, es proclamar la gloria de Dios manifestada en nuestra salvación y en nuestra transformación a través de esa obra de Dios en cada una de nuestras Biblias. Por eso es que el apóstol Pablo acá describe en el capítulo 4, verso 17, que no andemos ya entonces como los otros gentiles que no conocen a Cristo. Es decir, tenemos que manifestarnos en nuestro tiempo. En el caso de Pablo, los del primer siglo, y en el nuestro, este siglo XXI, tenemos que proyectarnos dentro de la sociedad en una forma que dignifique, que proclame, que declare lo que Dios es y lo que Dios hace con las personas. A veces, hermano querido, en la actualidad,
la iglesia está gastando más tiempo en criticar la conducta de los hombres sin Cristo que en tratar de hacer una crítica de nuestra conducta como cristianos. Llama poderosamente la atención que cuando miramos el Nuevo Testamento y especialmente las cartas paulinas, notamos que Pablo, si hacemos un survey responsable, no gasta mucho tiempo en criticar la conducta de los paganos. Las cartas nunca están escritas a los paganos. Pablo comienza las cartas diciendo a los cristianos o a los fieles y santos que están en tal lugar. Escribe a las iglesias. Porque el tema de mandarles una carta a los paganos no va a tener ningún efecto a menos que Dios transforme esas vidas. Pero una vez que hemos sido transformados, entonces sí las cartas de Pablo tienen efecto, porque son una especie de manual a través del cual este bendito hombre de Dios nos va dando consejos sabios para una vida de obediencia a ese Dios y que haga de la iglesia, por supuesto, esa carta abierta al mundo, mostrando cómo es el pueblo de Dios, cómo la gente es tratada por ese Dios salvador y cómo entonces las personas tratan a ese Dios que los ha salvado. Pero vuelvo a repetir, muchas veces nosotros nos pasamos todo el tiempo, la iglesia contemporánea, criticando, no se junten con esa gente, pecadores y roñosos, gente maldita, y empezamos a despotricar a izquierda y a derecha contra la gente del mundo, que es verdad. Es cierto que tienen problemas, pero lo que tenemos que hacer es preguntarnos, bueno, si ellos andan mal, ¿cómo estoy andando yo? ¿Qué tipo de cristiano soy yo? Y entonces de esa manera, mediante la ayuda del Espíritu Santo, hacer los ajustes en nuestros hábitos, nuestras conductas, como demanda el apóstol Pablo a través de toda esta carta, y entonces de esa manera dar un buen testimonio acerca de nuestro Dios. El verso 10, por ejemplo, fíjense en que dice por lo demás. En otras palabras, Pablo a través de todos los 5 capítulos, o parte de capítulo 6 también, porque habla de acá de la relación del hogar y del trabajo, en los versos 1 al 9 del capítulo 6, ya nos dio una serie de indicaciones de cómo debemos comportarnos. Ustedes después en casa váyanse y lean, por supuesto, toda la carta, que vale la pena que lo hagan, ¿no es cierto? Así que Pablo da una serie de consideraciones que pensamos que son pertinentes para ese tipo de conducta que se aplaude, esa conducta responsable que da un buen testimonio acerca de Dios. Y ahora entonces lo que va a hacer es culminar con una declaración de que la vida cristiana entonces es una de lucha constante. El cristiano está en guerra. Nuestra vida no es una vida fácil, tranquila y cómoda como se menciona muchas veces. Eso es falso. La vida cristiana es una vida de constante lucha y fatiga en medio de esa lucha. Y como en toda lucha, se necesitan, por supuesto, estrategias, se necesita disciplina, se necesita autocontrol, saber tener dominio del material que utilizamos para lanzarnos en la batalla que tenemos por delante. Tenemos que tener la preparación adecuada como soldados de Jesucristo para embarcarnos en esta lucha y un montón de cosas más. Pero sin embargo nos dice Pablo que nuestra lucha cristiana no es contra el testimonio del mundo, la sociedad. Pablo nos saca de ese ámbito. Él nos dice, no se conduzcan como los otros gentiles. Y nos dice cómo nos tenemos que conducir. Pero entonces este señor dice, tenemos una guerra, estamos metidos en un campo de batalla. Pero entonces aclara ahí en el versículo 12 que nosotros no tenemos entonces una lucha contra carne y sangre, sino que la nuestra se trata de una guerra espiritual a brazo partido. Y la sufrimos o la encaramos todos los cristianos sin ningún tipo de excepción. Luchamos contra fuerzas que procuran controlar la dirección en que va nuestro mundo. Pablo ya nos dijo en el capítulo 2, verso 2, que en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, noten ustedes la orientación, y dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Claro, acá este hombre nos está introduciendo en la órbita espiritual, donde realmente vemos quiénes son los
los protagonistas reales en la saga de la historia y cómo es que fuerzas espirituales están moviendo las cosas y dirigiendo a los hombres en una conducta que obviamente nos lleva a estas tragedias como la que acabo de mencionar al principio, donde hombres se matan unos a otros. Y curiosamente me llamó la atención que en la guerra de Gettysburg había cristianos de ambos bandos que oraban y llevaban sus Biblias encima, pero luego se metían una bayoneta en el pecho. Es una degradación del hombre que es algo increíble, ¿no? Mucha gente se pregunta, pero a ver, ¿por qué el mundo anda mal? ¿Por qué las cosas no encajan? ¿Por qué se desmorona la familia? ¿Por qué los gobiernos fracasan? Los sistemas, las ideas, los valores. Todo está colapsando. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, el asunto es porque este mundo está regido entonces por fuerzas de empuje y siniestras que lo empujan como se mueven los peones en un tablero de ajedrez, ¿no es cierto? Se va moviendo de aquí para allá el capricho del jugador y haciendo ciertas estrategias de juego para vencer al oponente. Pablo lo que quiere es que entonces, en medio de esa gran lucha por el corazón y por la mente de los hombres, de la sociedad, nosotros los hijos de Dios salgamos bien parados. Que estemos firmes, dice este hombre. Noten que en el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, y noten el propósito, a dónde apunta esto. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 13 dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y vuelve a repetir otra vez en el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, etc. Así que noten que el apóstol Pablo lo que él desea es la integridad, la estabilidad del creyente al final de todo el asunto. No que sea un soldado como los que veíamos nosotros allá en Gettysburg, que terminaban todos destrozados, miembros amputados, personas con plomos en el cuerpo, muriéndose en el campo de batalla, pidiendo a gritos que por favor le quiten la vida, que alguien tenga misericordia y acabe con él, porque no puede avanzar más, no puede soportar el dolor, la agonía lenta e interminable que sufrían muchas de estas personas. Pablo no quiere que el cristiano termine fracasado, derrotado, que tu vida termine tirada en el suelo, reventada por las fuerzas del mal. Es lo que está diciendo: en medio de esta batalla yo quiero que terminen todos bien parados, firmes, como hijos de Dios. Pero vuelvo a repetir, la lucha entonces no se trata de, o no es con el testimonio del mundo. Déjeme decirle esto, hermano, yo no sé. La vida cristiana no es fácil. Si usted se acercó a la cruz, porque a usted le dijeron que bueno, si usted acepta a Jesucristo, acá le vamos a emparchar todos los dramas en su vida. Como dicen hoy, venga que Jesús le resuelve todos los problemas. Jesús viene y nos resuelve el problema con Dios, el problema del pecado. Pero es muy probable que al aceptar a Cristo Jesús se nos aumenten los problemas. En el trabajo ya nos van a agarrar idea. Muchas veces inclusive hasta podemos perder el empleo por causa de Jesucristo. Nuestros familiares por ahí nos dan la espalda. Nos van a tratar de santurrones y fanfarrones y cosas por el estilo. A mí me ha pasado. Nuestros amigos van a empezar a disparar porque ya no compartimos ni corremos en esa carrera alocada en la que van ellos. Así que van a empezar a divorciarse de nosotros. Y si los invitamos a casa, van a notar que ya existe un estilo de vida y ciertas costumbres que no empardan con la de ellos, se van a sentir incómodos y aburridos y entonces van a zafar y la próxima fiesta no nos invitan y aunque los invitemos van a decir estamos comprometidos y cosas por el estilo. Así que la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida de lucha, de dolor, a veces de muchas lágrimas. No quiere decir que no es una vida de gozo en Cristo Jesús. No, la Biblia nos habla de que nos gocemos. Pero en cuanto al mundo, la sociedad es una vida difícil, hostil, llena de pruebas y muchas veces de lágrimas.
Y claro, uno puede llegar entonces al punto de preguntarse, bueno, pero a ver, ¿cómo hago yo, si tuviésemos a Pablo delante nuestro, cómo hago para calibrar de alguna manera mi vida de tal forma que esté en línea, esté en dirección con la voluntad de Dios en esta lucha que enfrentamos los cristianos? Y bueno, acá Pablo nos va a dar unos consejos que son muy importantes para nosotros. Una de las cosas que tenemos que hacer, que es fundamental, es fortalecernos. Porque en la lucha los soldados se cansan, se agotan. Y en la vida cristiana muchas veces los golpes constantes que nos da la vida, especialmente estas fuerzas con las cuales dice este hombre que tenemos lucha y que dirigen el mundo en una dirección que es totalmente opuesta a la dirección que vamos nosotros los cristianos ahora. El mundo va hacia allá, nosotros vamos para el otro lado, porque el mundo se mueve en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y entonces Dios nos ha hecho ahora de tal forma que vamos en dirección suya, gravitamos hacia Dios. Y entonces, claro, vamos a contracorriente. No sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de remar en un río de corriente, pero al revés. Usted le da al remo y le da y se mueve a lo mejor muy despacio hasta que los músculos comienzan a traicionarnos, ¿no? Empezamos a cansarnos y ya no tenemos la misma velocidad o la misma perseverancia, no tenemos la misma fuerza de empuje y terminamos a la postre yendo, ¿no es cierto? Aunque remamos contra la corriente, empezamos a ser vencidos por el poder del agua y nos vamos para el otro lado. Entonces, Pablo entiende que la vida cristiana es una vida de empuje, es una vida cuesta arriba. Tenemos fuerzas que nos están haciendo la traba y nos están tratando de expulsar de la presencia de Dios. Y entonces por eso Pablo dice, en esta guerra espiritual tenemos que fortalecernos, tenemos que tratar de vigorizarnos para poder continuar y no quedarnos en el camino. Pero noten que dice que debemos fortalecer nuestras vidas en el poder de Dios, no en los músculos nuestros, dice en el verso 10. Los cristianos que se quedan en el campo de batalla, como sucedió en los soldados de Gettysburg, es porque son heridos a punta de cañón de las pruebas, el diablo nos hiere en algún lugar y entonces ahí luchamos con nosotros mismos y queremos entrar en un cuerpo a cuerpo con estas fuerzas espirituales. Y claro, por supuesto, no la ganamos nunca. Nos desangramos espiritualmente y terminamos secos, eventualmente totalmente derrotados. Lo que necesitamos es ese suero, esa inyección sobrenatural que viene del poder de Dios. Por eso Pablo, mirando este cuadro, dice que debemos entonces fortalecernos en el poder de Dios. Así que en una guerra es importante amurallarse, ¿no es cierto? Es buscar de puntos de apoyo, para poder esconderse de los balazos, de las flechas y cosas por el estilo. Pero si bien es cierto que tenemos que pertrecharnos en una forma apropiada, es una cosa absurda pararse delante de los cañones. Por ejemplo, otra vez, lo que notábamos en esta guerra terrible es en el tercer día de guerra, los ejércitos confederados quisieron penetrar por la línea central y allá tuvieron que cruzar un campo a traviesa totalmente desprotegidos. Prácticamente el grueso del ejército de los confederados, de los del sur, hicieron una línea y empezaron a avanzar y tenían que converger en un punto. Y del otro lado, no sé cuántas, quizás una milla, yo no sé, lo están esperando los cañones. Y a mitad de camino comienzan a llover las balas. Y claro, allí el general Lee perdió la mitad por lo menos del ejército en ese sitio. No llegaron al punto de encuentro y ya había perdido la mitad de la gente. Otros quedaron heridos y luego a medida que se van aproximando están los plomos de los mosquetes disparando a todo trapo y terminaron matando a otro tanto de gente y después terminan las bayonetas metiéndose en el estómago de la gente y fue un desastre, perdió la guerra. Bueno, a veces los cristianos queremos sacarle pecho a los plomos del diablo, ¿no? Salimos ahí haciéndome el guapo y que terminamos con un boquete, porque yo no tengo la capacidad de hacerme el loco, de salir sin atrincherarme. Si yo me meto detrás de nuestro castillo fuerte, decía Lutero, que es nuestro Dios, si estamos bien parados, bueno, entonces vamos a tener un resguardo. Pero si me quiero hacer el valiente y luchar mano a mano con el diablo, y bueno, te va a llenar de agujeros. Por eso es importante
pertrecharse. Pero al mismo tiempo Pablo lo que está diciendo aquí es que, y a eso es a donde apunta, no es tanto la importancia de meternos adentro de la trinchera. A veces nos sentimos muy seguros adentro de la iglesia, es decir, del edificio. Vamos todos los días a la iglesia porque pensamos que el diablo no nos va a alcanzar ahí. No, mi querido, no, al contrario, el diablo nos acompaña. Es necesario, sí, atrincherarse con los hermanos en la fe, en la presencia de Dios, pero al mismo tiempo tenemos que nosotros mismos fortalecernos. Por eso dice este hombre, fortaleceos ustedes mismos, y está en voz reflexiva esto, en voz media. Nosotros mismos debemos fortalecerlos, pero en el poder de Dios. Porque un soldado débil, flacucho, un hombre que está ahí anémico, por más que esté escondido detrás de una trinchera, no puede pelear. Ni siquiera tiene fuerza para levantar el fusil o para mover el cañón y reorientarlo. Eventualmente, si ese soldado enemigo llega a la trinchera, me da una paliza bárbara. Y termino yo entonces con un facón en el estómago, ¿no es cierto? Un puñal o algo por el estilo. Así que no solamente me debo pertrechar, pero tengo entonces que yo mismo estar perfectamente equipado para que cuando venga el choque mano a mano, yo pueda responder y repeler al enemigo, en este caso estas fuerzas espirituales. Por eso es que se entrenan los soldados antes de entrar en la batalla. Y se entrenan ellos mismos físicamente. Pablo dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Y Pablo ya nos habló del poder de Dios, En esta carta, en el capítulo 1, versos 19 y 20, dice este señor, y el cual, habla de la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios que opera en nosotros es el mismo poder que levantó a Cristo del sepulcro. Esto es algo tremendo. El poder que levantó a Cristo del sepulcro ahora opera en nosotros. Es ese poder que nos fortalece. En el capítulo 3, verso 16, otro pasaje muy hermoso, donde dice que este hombre, por ejemplo, ora, dice en el verso 14, y dice, para que os dé, verso 16, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermano querido, yo no sé, ¿por qué tenemos que andar arrastrándonos los cristianos, vencidos de la sociedad, con hábitos que no son cartas abiertas? Vamos mostrando la sangre que derramamos por cuerpos heridos por la tentación y el pecado. ¿Qué clase de soldado de Cristo es ese? Un soldado irresponsable. Un soldado que se hace el valiente y se expone y no reconoce la necesidad que tiene de fortalecerse en el Señor. El poder de Dios está a nuestro alcance, está a nuestras manos. Dios nos está ofreciendo un poder extraordinario, sobrenatural. Y es un poder de tal envergadura que levantó a Cristo del sepulcro. Y ese es el poder que nosotros ahora podemos echar mano para hacer frente a esta guerra espiritual que nosotros encaramos. Así que nuestra vida interior tiene que ser fortalecida, es una necesidad imperante. La segunda cosa es que debemos luchar equipados correctamente para la contienda o esta batalla continua. No podemos entrar al campo de batalla así nomás, sin estar preparados. En el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Un soldado que no está debidamente pertrechado es blanco fácil del enemigo. No hay vuelta que darle. Es fácil. Si yo salgo desprotegido, mal armado, basta que uno que tenga puntería se pare de lejos y dispare, apriete el gatillo y me vuela la cabeza. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Hoy la guerra es más convencional. Hoy día no necesitan apretar un gatillo. Hay alguien sentado en una computadora, aprieta un botón, sale volando un aparato, ¿no es cierto?, que es mecánico, sin ninguna presencia de sangre adentro del aparato, un ser humano, se va solo
lo manejan de lugar seguro y lo estrellan contra una persona. Hemos llegado a un avance de tecnología de punta que realmente es impresionante en el campo marcial o bélico. Pero bueno, en definitiva es el que no está apercibido, no tiene los escudos necesarios, láser, misiles o qué sé yo, en aquel entonces escudos o lugares de resguardo, era una persona, un blanco fácil para las fuerzas del mal. En los tiempos del apóstol Pablo, la persona tenía que armarse con cierto equipo para poder mantenerse a pie. Acá lo que llama poderosamente la atención en la descripción que hace el apóstol San Pablo, es que el tipo de pertrecho que garantiza la firmeza del creyente en medio de la batalla. Es decir, a ver, Pablo, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para que en esta lucha continua de todos los días, sabiendo que el enemigo me está tirando, ¿no es cierto?, plomo, ¿cómo es que yo me puedo mantener y al final de la batalla estar firme, no derrotado? Y entonces Pablo me dice, bueno, acá tenemos que protegernos con esa armadura. Y la armadura de Dios la describe en los versos 14 en adelante. Primero, propagando y promoviendo la verdad y la justicia. Recuerden, el tema de la lucha es cómo vives el cristianismo. No es haciendo artes marciales y pateando el aire. Como decía un predicador una vez que escuché que decía que teníamos que patear al diablo, se armó todo un lío bárbaro en la iglesia, una iglesia con un montón de gente, y entonces el predicador que vino del extranjero dice, bueno, vamos a patear al diablo para que salga por la puerta izquierda, y todo el mundo dice, pateen al diablo, y toda la gente en la congregación levantaban la pierna y pateaban al diablo. Y después, como no quedó conforme el asunto, para animar a la gente, dice, ahora lo vamos a patear y lo vamos a echar por la puerta derecha. Y todo el mundo levantaba la pierna y pateaba al diablo por la puerta derecha. Yo era un poste, porque a mí no, ese tipo perdonen la expresión payasada, porque eso es una niñería, una falta de respeto, no solamente a Dios, pero fundamentalmente a Dios, a la gente, mejor dicho, sino fundamentalmente a Dios. Es una tomada de pelo. Pero la gente, los cristianos, se prestan ese tipo de jueguitos, y ahí estaban todos pateando, danzando, burlándose del diablo, pensando que el pobre diablo se iba con la cola entre las piernas diciendo, bueno, no me reciben esto, vamos, se mataba de risa el diablo, de ver la estupidez, la tontería, la niñería, la falta de madurez y comprensión de esa gente. Un predicador motivaba este tipo de cosas. Dice este hombre, propagando y promoviendo la verdad y la justicia. Verso 14 dice, estar firmes, ceñidos vuestros lomos. Y a esto apunta, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dios nos ha justificado en Cristo Jesús. Y ahora tenemos una coraza. Estamos metidos adentro de un tanque. Nada ni nadie nos puede separar de esa justicia con la cual nos justificó Dios, que es la justicia de Cristo. Y predicamos y vamos adelante con esa verdad y vestidos de esa justicia. Nada, ninguna fuerza del Averno, y mucho menos una persona humana, puede condenarnos o censurarnos cuando Dios nos ha puesto en una burbuja de acero, de fierro, que es impenetrable. Esa es nuestra armadura de protección. Número 2, propagando el Evangelio, verso 15. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un soldado sin botines está en problemas. Dicen que los confederados avanzaban a Gettysburg para poder conseguir botas porque andaban descalzos por días. Y uno de los grandes problemas que tuvo el ejército del sur es la falta de calzados. Y uno se puede imaginar caminando por el campo donde hay piedras, espinas, que eso empieza primero sale ampolla y después la ampolla se rompe, y encima en medio de las batallas que tenían que encarar, y terminaban esos pies hechos pedazos. Entonces, un soldado sin calzado apropiado es un soldado inútil. Son las columnas de la persona. Usted daña el pie de un soldado y se terminó el soldado. Así que el cristiano se va a mantener firme cuando sus pies están calzados, es decir, cuando la persona camina firme con el Evangelio. Vamos por todas partes anunciando a ese mundo que ahora está controlado por las fuerzas del mal, que van en una dirección, y nos metimos nosotros, vamos en dirección correcta, tirando los folletos, hablando de Cristo, predicando el Evangelio.
Ese es el papel de la armadura de Dios. Así es como luchamos contra las fuerzas del mal, hablando de Cristo en la sociedad donde estamos insertados. No metiéndonos en la iglesia, haciendo un disparate de que al diablo lo echamos por la izquierda, lo echamos por la derecha, lo agarramos a patadas, le torcemos los cachos. Vamos, ¿pero qué es eso? El diablo nos tiene engañados en esas prácticas de esas niñerías, atrincherados en una iglesia en lugar de salir a la calle a predicar el evangelio de la paz en Cristo Jesús. Número 3, alertos a las agresiones del maligno. Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Se dan cuenta? El maligno, ¿qué está haciendo? Está disparando. En aquel entonces no había cañones o trabucos o fusiles, se usaban una especie de dardos. Los romanos eran buenos para estas maquinarias y lanzaban dardos con las cabezas encendidas. Y esos dardos, claro, cuando pasaban en las líneas se llevaban varias personas. Así que no se mataba a uno, se llevaban a varios. Y imagínense una persona con el cuerpo cortado y encima cauterizado por el fuego, ¿no es cierto?, de la punta. Así que usted tenía una herida cerrada, se estaba muriendo allí, un dolor, algo, no sé, inimaginable. Así que el diablo está allí lanzando esas municiones contra nosotros. Y la fe significa entonces de vestirme de la confianza en Dios. La fe es eso, es creer en ese Dios, esconderme y cobijarme en el único que es el escudo, para que pueda entonces repeler esos dardos. Mi fe, ese escudo, es eso que es esa confianza absoluta en ese castillo fuerte, como, repito, decía Lutero en sus momentos más difíciles. Número 4, guardando nuestras mentes con la palabra de Dios. Dice el verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. He repetido muchas veces y he preguntado en algunas congregaciones, ¿cuál es la espada del creyente? Y todos me levantan la Biblia. Y amén, dice la gente, y yo les digo, mal dicho, la Biblia nunca enseña semejante cosa. La Biblia dice que la espada de Dios es, la palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Dios lucha por nosotros. Yo no puedo hacer absolutamente nada con el diablo, con la espada. Yo no soy un soldado efectivo contra Dios si Dios no está, si no es mi guardaespaldas, si no pelea por mí. El Espíritu de Dios es el que usa la palabra que nosotros consideramos y estudiamos y la metemos dentro. Y ese Espíritu que ahora mora en nosotros va a usar esa palabra de Dios para luchar contra el enemigo. Es un testimonio muy hermoso de personas que he escuchado muchas veces, me han dicho, pastor, mire, ¿sabe qué? Estuve hablando con personas de distinta identidad espiritual y yo no sé de dónde salían mis palabras. No sé si les ha pasado eso. De repente venían los versículos, que no sé cómo es posible que salían los versículos y yo podía retrucar los ataques, ¿no es cierto?, de la otra persona. Bueno, mi querido, lo que está sucediendo es lo que Pablo nos está diciendo. El Espíritu que mora en ti está usando la palabra que Dios está poniendo en tu corazón como la espada para hacer frente a ese tipo de cosas que atentan contra nuestra fe. Desgraciadamente nosotros estamos, escasos de la palabra de Dios hoy. En la predicación hoy se citan 2 versículos bíblicos y tenemos a un hombre que en lugar de explicar y abrir las escrituras a la audiencia, lo que hacen es empezar a contar historias y ahora, para peor de males, amenizan la charla con chistes, ¿no? Porque ahora nos creemos muy graciosos, ¿no? Se convirtió la iglesia en un café concert. Entonces tenemos al pastor Piola. Me divierte tanto el pastor a mí. Me voy tan contento porque la verdad me hizo pasar un tiempo piolísima. Me he reído que nos caíamos de la silla, escuchando las anécdotas de mi pastor. Vamos, querido, cuando vienen los ataques del enemigo, ¿qué le vas a contar? ¿Chistes al diablo? Necesitamos la Biblia, señores. Necesitamos comprender el consejo de Dios. Si quiere chistes, váyase a YouTube y búsquese a un contador de chistes.
Pero si va a la iglesia, vaya a una iglesia donde se le inculque la palabra de Dios de tal forma que se grabe en su psique, se grabe en su corazón, se haga parte de su naturaleza. Y entonces el Espíritu que mora en usted, el Espíritu de Dios, va a usar ese volumen de escrituras bien asimilados para luchar contra las tentaciones, luchar contra el enemigo. Hoy la iglesia está siendo golpeada de todas partes y le están dando una soberana paliza a la iglesia contemporánea porque se ve de todo dentro de la iglesia. Lo repito y lo voy a decir hasta que se me acabe el aliento. Y es porque hoy día no se enseña, no se predica, no se asimila la palabra de Dios. Lo que escuchamos es la palabra de hombres mortales, llenos de pecado, incapaces de poder enseñar la palabra como corresponde. Y el último punto es que debemos hacer todo esto, dice Pablo, dependiendo total y constantemente de Dios en oración. A veces algunos gremios dicen que estamos en una lucha contra el diablo. Y estamos a los trompazos, ¿no? Se hablan de cabeza de playa, de una guerra geográfica, y qué sé, unos disparates que ya hace tiempo he hablado de esto. Pero Pablo no habla de nada de eso, ¿se dieron cuenta? Pablo lo que está diciendo es, vístete la armadura, pero uno se pregunta, ok, me tiro todas estas cosas encima, que como indiqué, tiene que ver con la verdad y la justicia, el evangelio, la fe y la palabra de Dios. Eso es lo que tengo que meterme encima. Pero ahora la pregunta es, ¿pero cómo uso estas cosas? Porque, francamente, yo si viene, por ejemplo, el ejército de Canadá y me tira la ropa de fajina, me mete un casco en la cabeza, un par de granadas en el cinturón, un cuchillo de medio metro de largo del otro lado, y un fusil ahora de estos automáticos, qué sé yo, que usan en el ejército, y me dice, vaya a pelear, mi querido, por lo pronto el fusil no sé si lo aguanto media hora, ¿no? Porque lo que pesa ese aparato, la granada, si por ahí saco el coso del pendorcho ese de la granada y me vuela en la mano, qué sé yo cómo se usa una granada, nunca tuve una granada en la mano, y pelear con un cuchillo cuerpo a cuerpo me rompen los huesos, me llenan de agujeros. Porque yo no estoy capacitado para ese tipo de cosas. Entonces, si me dan todo ese equipo, yo tengo que agarrar al oficial y decirle, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Cómo uso el cañón el fusil? ¿Para dónde apunto? ¿Dónde está el gatillo? ¿Cómo saco el seguro para que eso dispare y no le vuele la cabeza al compañero mío que está adelante o al costado? La granada, ¿cómo hago yo para sacarle el aparato? No sé cómo son las granadas ahora, si a lo mejor, ahora creo que los explosivos son más con cosas automáticas, no a distancia, yo no sé, lo veo una vez en las películas, qué sé yo. Pero yo tengo que agarrar a ese hombre y decirle, dígame, explíqueme bien cómo se manejan estas cosas. Si me sientan adentro de un tanque de guerra, sonamos. Yo manejo muy bien mi auto. Pero si usted me sienta dentro de un tanque de guerra, bueno, corran todos, abran campo, porque los paso a todos por arriba. ¿Qué sé yo de manejar un tanque de guerra? Bueno, acá se está hablando del equipamiento de un soldado, pero el asunto es ¿cómo uso todo esto? Bueno, Pablo dice en el verso 18, orando. No dándole patadas al diablo, no haciendo burla del diablo, haciendo ridiculeces. Es orando. Yo no sé, pero ya he hablado muchas veces acerca de la oración, Pero cuando se trata de la guerra espiritual de la iglesia de hoy, no estamos orando como corresponde. Estamos haciendo cualquier cosa. Y por eso es que, entre otras cosas, la iglesia está siendo golpeada duramente por las fuerzas del mal. Este hombre dice que nuestra batalla es una oración constante. Dice este hombre, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso quiere decir que la persona que no nació de nuevo no puede conectarse con Dios. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Así que lo que está diciendo es que nuestro campo de batalla y nuestra manera de luchar contra el enemigo es a rodillas dobladas, mis queridos. Nosotros queremos llenar la iglesia. ¿Vienes al culto de oración? ¿Nuestra iglesia es una iglesia guerrera?
¿Estamos allí firmes al pie del cañón? ¿Estamos derramando nuestra alma pidiendo que Dios nos use para meternos en el campo enemigo, en las fuerzas del mal y robarle, secuestrarle las almas para llevarlos a la cruz? La iglesia contemporánea realmente y de convicción está con toda sinceridad todos los días doblando las rodillas y a brazo partido derramando el alma, deseosos de capturar o de liberar, debo decir, las almas que tiene aprisionada el diablo para llevarlas a la libertad en Cristo. No, la iglesia no está haciendo eso. Esta iglesia y la mayoría de las iglesias cristianas. Hay iglesias que tienen hermosos cultos de oración. Me han dicho de iglesias que se congregan 120, 200 personas. Pregunto, ¿cuántos miembros hay en su iglesia? Y son como 2000. Digo, bueno, 100 personas no es nada, mi querido. Se congregan más en mi iglesia, en el culto de oración, que la suya, que tiene 5000 personas. Una iglesia que tiene 2000, 3000 miembros, tiene varios cultos por domingo y vienen 100 personas a orar, es una vergüenza. Estadísticamente no dan los números, es una tragedia eso. Pero claro que la iglesia va para atrás. Claro que la gente no viene a los pies de Cristo. Muchos se alarman porque dicen que las iglesias se están vaciando, que la gente responde menos al evangelio. Pero si ya no dependemos más de Dios en oración. Y noten que cuando Pablo habla de oración, en esta guerra espiritual apunta a la predicación. Dice en el verso 19, y por mí, ¿a fin de qué? Y ahí es a donde apunta Pablo. ¿Para qué orar en esta guerra? Para saber utilizar los materiales, el apresto. ¿Pero para qué? Dice este hombre, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Te das cuenta? Así que en definitiva, lo que vemos en esta guerra espiritual es que nosotros, a través de la oración, pedimos a Dios que utilice su palabra para entrar, invadir el ejército enemigo, que está trincherado y que a veces sale con sus mosquetes. Pero nosotros vamos con la estrategia bíblica, espiritual, vamos ganando terreno. Y la manera de ganar terreno es evangelizando, predicando el evangelio, agarrando a las personas y trayéndolas a los pies de la cruz. No trayéndolas a la iglesia, porque a veces decimos, mira querido, venite a la iglesia conmigo. Y llenamos las iglesias. Y hay gente que le ofrecemos un sándwich gratis y la iglesia se llena. Traemos a todos los vagos de la calle y ofrece usted una Coca-Cola y un sándwich gratis, tiene el templo lleno. Pero resulta que son todos estómagos llenos, pero que se van al infierno. No se trata de llevar gente a la iglesia, se trata de llevar a la gente a los pies de Cristo Jesús. Y Dios luego los va a dirigir a la iglesia. Es así como vamos secuestrando almas para Cristo de este mundo perdido y arruinado. Pablo nos llama a una total dependencia en Dios. Verso 10, el poder de Dios. Verso 11, la armadura de Dios. Verso 17, el Espíritu de Dios. Y en la última parte del verso 17, la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Orando constantemente. Y al final nos dice que la oración entonces debe ser orientada a la exposición del Evangelio. Hermano querido, la mejor manera de ganar daño, de causar daños al enemigo, es mediante la oración y la predicación. Este circo que se está dando en la actualidad, en la iglesia, es un fracaso. Totalmente foráneo a las enseñanzas de Pablo. La forma en que manejamos los cultos en la iglesia es tratar de atrincherar al ejército en lugar de sacarlo al campo de batalla. La iglesia hoy se siente segura en los templos, en los edificios. Ahí vamos y cantamos a Dios, ¿no es cierto? Jesús, eres mi Salvador, y lo alabamos. Tenemos buena música, buenas tazas de café, buenos sándwiches, buena comunión. Pero resulta que en el mundo oscuro truenan las granadas y los explosivos. Y hay almas que Dios nos está mandando a rescatar. Y nosotros tenemos que entrar a ese campo de batalla, armados hasta los dientes con la palabra de Dios, tratando de entonces agarrar a aquellas personas que Dios tiene para su gloria
y traerlos al pueblo santo. Hermano querido, Pablo dice somos cartas abiertas en un territorio hostil. ¿Qué está leyendo el mundo de tu vida? ¿Cómo estamos nosotros representando a ese Cristo como cartas suyas? ¿De qué manera estamos lanzándonos en la guerra espiritual? ¿Estamos constantemente peleándonos con los vecinos, los amigos, los hermanos y otra gente? ¿O estamos enfocándonos donde realmente está la guerra, que es en el mundo espiritual? Y mediante mi oración constante y en equipo con otros hermanos y la predicación del Evangelio, sea en el púlpito o en la calle, que podamos entonces ir y hablar a las personas del Evangelio y entonces levantar la bandera y decir, aquí se planta Cristo, esto es declarado suyo, esto es territorio suyo, y no dejar que flamee la bandera del demonio en la sociedad como está sucediendo en la actualidad. Quiera Dios, hermanos queridos, que no cometamos errores en el campo de batalla como sucedió con el ejército del general Lee ahí en Estados Unidos con los confederados, sino que aprendamos las estrategias bíblicas y que con la ayuda de Dios, la ayuda exclusiva de Dios, podamos entonces nosotros no dejar ametrallarnos por el mal, sino al contrario, nosotros avanzar terreno con la Iglesia de Cristo para salvación de las almas. Quiera Dios que nos ayude entonces a cumplir en esta gran batalla y que al final nos mantengamos firmes, parados, ilesos de todo el mal que el diablo quiso propinar sobre cada una de nuestras vidas. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias te damos por tu bendita y gloriosa palabra. Y te imploro, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos equipes, que nos tires encima toda la armadura y enséñanos, por favor, a usarla como corresponde. No hacer espectáculos risorios y vanos, sino que podamos cumplir nuestro papel como soldados, predicar el Evangelio, evangelizar a las personas, hablarles de Cristo Jesús y orando sin cesar a ti, Señor, que eres el que nos das la victoria. Gracias, Señor, por esta armadura. Gracias, Señor, por contar con nosotros y hacernos cartas abiertas de Cristo a la sociedad. Te lo pedimos todo esto, Señor, con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.